Antes que nada, quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, quiero disculparme por cualquier cosa que pueda decir sin sentido, ya que en el estado en el que me encuentro me es muy difícil concentrarme. En segundo lugar, a medida que vayas escuchando mi historia, es posible que pienses, oye, tal vez hablar sobre tus alucinaciones no es la mejor forma de lidiar con ellas. Es mejor que simplemente no pienses en ellas, solamente sal y diviértete. Y estaría totalmente de acuerdo contigo, si esto fueran alucinaciones. La verdad creo que esto es otra cosa, creo que me han maldecido. Y sé que probablemente digas que no crees en maldiciones, y en realidad yo tampoco creo en esas cosas, pero es la mejor explicación que podría darte al respecto. Es una maldición, o tal vez simplemente me comí un helado justo en el momento en el que perdí la razón. Realmente no sé cuál de las opciones me asusta más. Eran las 3 de la mañana, y estaba pensando que era hora de regresar a casa después de una buena noche con mis amigos. Una buena plática y bebida a bajo costo. Lo único que faltaba para cerrar la noche con broche de oro era una buena cena para ahorrarme la resaca del día siguiente. Sin embargo, mientras iba caminando a tropezones por las calles, parecía como si todos los lugares que frecuentaba a estas horas se hubieran puesto de acuerdo para cerrar, y no había forma de que pudiera mantenerme despierto el tiempo suficiente para pedir servicio a domicilio. Llegué a pensar que tendría que ir a la cama con solo un par de galletas saladas y agua. Cuando estaba caminando por el parque afuera de mi apartamento, encontré la respuesta a mis súplicas. La luz de la farola le dio una especie de aura. Era como si el universo hubiera escuchado mi ruego y puso un vendedor de helados en mi camino. Estaba parado en medio de la calle con su carro descompuesto. Asomando una gran sonrisa por debajo de su gran bigote, preguntó, ¿quieres un helado? A lo que yo inmediatamente respondí que sí, y el heladero hizo un gesto esperando a que le dijera el sabor, mientras señalaba la lista de sabores. Había más de una docena, todos anotados cuidadosamente con letra cursiva, pero estaba demasiado borracho para leer, así que solo le dije que me diera el mejor sabor que tuviera. Con una sonrisa aún más amplia, el heladero preguntó, ¿el mejor sabor? Y yo respondí, por supuesto, dame el mejor sabor que tengas. Estaba mareado por el efecto del alcohol, pero incluso en esa condición pude notar un destello en los ojos del heladero. Veía cómo se movía su bigote mientras hablaba de una receta especial que solo los mejores clientes podrían probar. Y una vez más me preguntó, ¿estás seguro que puedes manejarlo? Y yo un poco ansioso le contesté, por Dios, soy un cliente dorado, claro que podré manejarlo. Asintió con la cabeza, se acomodó su pequeño sombrero y finalmente abrió las puertas de su carrito de helados. Sacó una pequeña máquina bastante extraña, parecía una verdadera antigüedad. De hecho, hay una buena posibilidad de que lo haya dicho en voz alta. Cuando la reliquia se puso en marcha, observé que parecía una pequeña máquina de vapor. El heladero metió la mano dentro de su nevera y sacó los ingredientes. Mientras se alimentaba la máquina comentó que era una vieja receta familiar, que había sido transmitida por generaciones desde su bisabuelo. Cada que pienso en ello, sé que debería haber escuchado lo que estaba diciendo. Tal vez si hubiera puesto atención a su historia podría haber evitado mi situación actual. Tal vez su monólogo contenía pistas para poder encontrarlo de nuevo. O podría haber arrojado un poco de luz sobre lo que tenía el helado. O mejor aún, tal vez su monólogo podría haber contenido la receta real. Nunca lo sabré, porque mi ser borracho se la pasó riendo durante toda la historia que él me contaba. Tan pronto como el heladero mencionó a su familia, no pude evitar imaginar una mesa llena de hombres de hielo con grandes bigotes. El hombre de crema sentado a la cabecera de la mesa, moviendo su bigote. Junto a él estaría su esposa también jugando con su bigote, y al otro lado de la mesa estarían los niños estirando su pequeño vello facial. El heladero me sacó de mi alucinación inducida por el alcohol, con un cono de helado suave. Me dijo que me asegurara de apreciar cada probada de sabor, ya que nunca volvería a probar nada como eso. Al momento de pagarle, insistió que no estaba haciendo el helado por dinero, estaba regalándome ese helado por pura bondad y dedicación a su oficio. Le agradecí y finalmente crucé la calle para llegar a mi apartamento. Me tragué todo el helado de 2 bocados
y me quedé dormido. Cuando era joven podía tomar y fumar a lo grande y despertar con una leve resaca, pero ese tiempo había pasado hace una década. Cuando desperté a la mañana siguiente de mi encuentro con el heladero, tomé un vaso con agua y corrí al baño para vaciar mi estómago. Mi cerebro se sentía magullado y los ojos me ardían por el humo de la noche anterior. En definitiva, eran los efectos de la resaca. Pero había algo diferente. En lugar de tener un mal sabor de boca, todo lo que podía sentir en mi lengua era un leve sabor a vainilla. Pensé que el helado que comí anoche era realmente bueno, y me dije a mí mismo que después debería ir a buscar al extraño heladero. Mientras estaba en el baño, solo podía pensar en una sola persona, dejando de lado todo lo relacionado a aquella golosina helada, y ese es el motivo por el que tengo todavía algo de esperanza en el futuro, aunque de momento se encuentra enterrada debajo de una impenetrable capa de vainilla. Betty llegó cuando empecé a sentirme mejor. Teníamos saliendo un mes y estaba seguro de que bien podría convertirse en mi esposa. Me le quedé viendo mientras pensaba en todo eso, y ella lo notó, y no tardó en preguntarme en qué estaba pensando. Me senté junto a ella y le dije, creo que se me antoja un helado. Noté que la respuesta la desilusionó un poco. Respondió con la dulzura de su voz, pero la única dulzura en la que pensaba en ese momento era la del helado. Salimos de mi apartamento y fuimos a 3 lugares diferentes, esperando encontrar algo que saciara mi antojo, pero todos los lugares a los que fuimos estaban llenos de decepción congelada. Cada probada estaba llena de conservantes, incluso en el helado más caro de la ciudad. Betty notó mi desesperación y me preguntó que qué pasaba. Sabía que no se refería al helado, y traté de explicarle todo el asunto con el heladero de la noche anterior, lo borracho que estaba y la historia que me contaba de la receta familiar, pero las palabras salían lentas y en desorden. Seguía buscando la forma de describir lo que me pasó, pero todo lo que hice fue mirarla de forma confusa. Ella finalmente dijo, si está pasando algo, deberíamos hablarlo. No somos niños, la comunicación es importante. Podía ver sus labios moviéndose, escuchaba su voz, pero mi mente no podía desprenderse del sabor de la vainilla. Mi mente estaba recorriendo un mapa mental de cada heladería de la ciudad y sentía un profundo agujero en mi pecho. El tipo de agujero que la gente suele llenar con amor, con dinero, con ambiciones. Y yo solo sabía que había una sola cosa con la que yo podría llenarlo, y no era Betty. Terminé por decirle que mejor la veía el próximo fin de semana, y vi a la mujer que apenas un par de horas atrás era lo que más me importaba, subir a un autobús. Tenía un nudo en la garganta por la culpa. Quería correr detrás del autobús y pedirle que se detuviera. Quería tomarla en mis brazos y decirle cuánto la amaba, pero una deliciosa crema viscosa alejaba ese sentimiento de culpa, y visité otras 7 heladerías en las que solo encontré frustración. Mis dientes me dolían, en parte por consumir tal cantidad de helado, pero principalmente por la forma en que mi mandíbula se apretaba cada vez que probaba la decepción. Se estaba haciendo tarde y las heladerías ya se encontraban cerradas. El único lugar abierto a esa hora era un supermercado. Entré directo al pasillo de helados, agarrando cada caja que contuviera el sabor de vainilla. Llevaba en mi carrito lo suficiente para pagar una cena en el restaurante más elegante de la ciudad. Una mezcla de duda, culpa y miedo se apoderó de mí. El único pensamiento que había en mi mente era el de volver a probar ese helado una vez más. Lo que necesitaba era replicar ese sabor. Mis pensamientos eran claros. Necesitaba leche, huevos, vainilla y extraer crema. Todo lo que necesitara para replicar ese sabor, que en el fondo de mi mente era como un pequeño fuego de esperanza. Betty llegó al día siguiente y no sé qué fue lo que vio, pero debió parecerle muy aterrador. Tal vez mi capacidad mental disminuida. Ella tocó el timbre de abajo. Lo pude escuchar, pero estaba sumamente concentrado en comparar el helado comprado en la tienda y el que había hecho yo, para saber en dónde se diferenciaba uno del otro. Tragué un poco de la cálida sustancia y levanté el auricular para escuchar su dulce voz. Intenté descifrar lo que decía, pero mi cerebro estaba entumecido y solo pude responder: «Hola».
¿Pueden subir? Solamente no me siento muy bien. Hablemos arriba. Una pared helada se elevaba frente a ella. No quería verla, solamente me iba a retrasar. Sin embargo, antes de darme cuenta, mi dedo le invitaba a entrar. No recuerdo lo que vio, pero la cantidad de helado derretido en mis manos fue suficiente para perder cualquier atracción hacia mí. Ella dijo un par de oraciones que eran huecas para mí. Tomé un par de helados de vainilla que había comprado en la tienda de la esquina de abajo. Le ofrecí uno y me escuché decirle: no necesito el otro. Ahorita no tengo ganas de comer helado. No puedo imaginar lo que sintió. He pasado toda la noche sin dormir, y no creo que pueda hacerlo pronto. Toda mi casa huele fuertemente a extracto de vainilla, la cocina y el dormitorio. Todo está cubierto de mis huellas por mis intentos de replicar el sabor de ese helado que seguramente tenía una maldición. He caminado por el parque, he mirado por la ventana exactamente el lugar donde se encontraba, mientras yo trabajaba como esclavo para convertir mi hogar en una atrocidad, pero el heladero no se encuentra por ninguna parte. Tal vez la historia que me contó estaba llena de pistas. Tal vez había un acertijo al final. Tal vez haya perdido toda oportunidad de volver a probar aquel helado una vez más. Te apuesto que ese heladero era un fantasma y lo ofendí de alguna manera. Esta definitivamente es una maldición. Probablemente anhele ese sabor hasta el final de mis días, y si hay alguna posibilidad de localizar al hombre del extraño bigote, pensé que contarles esta historia me ayudaría a olvidarlo un poco, pero recordar ese sabor celestial simplemente me ha hecho llorar. El contarles mi historia no me ha dado consuelo en absoluto, pero al menos puedo entregar un mensaje. Si ves a un hombre vendiendo helado en medio de la noche, por favor, llámame.